Hola, soy el psicoanalista Luis González y tenemos un nuevo encuentro de diálogo entre la fe y el psicoanálisis. Hoy queremos referirnos al amor. Freud teorizó muchísimo sobre este tema, sobre el tema del amor, ya que los psicólogos y los psicoanalistas todo el tiempo estamos viendo en nuestra práctica clínica las dificultades y la conflictiva que se dan en el ser humano con respecto al amor. Él tuvo algunas frases contundentes en el cual resaltaba la importancia del amor. Dijo Sigmund Freud, salud mental es la capacidad de amar y de trabajar. Puso esos dos elementos como algo fundamental en la salud mental de un ser humano, la capacidad de amar y la capacidad de trabajar. Y dijo también otra frase que resalta la importancia que tiene el amor en la experiencia de los sujetos. Él dijo, no hemos de amar para no sufrir, es decir, si no querés sufrir en la vida, no ames. Pero después termina diciendo, pero hemos de amar para no enfermar, porque justamente la carencia o la ausencia de amor en la vida, en la experiencia de un sujeto, lo hace propenso a un montón de neurosis, a un montón de situaciones complejas que le va a tocar vivir en su experiencia. Pero ¿cómo aprende un ser humano a amar? ¿De dónde viene esta posibilidad de amar? El psicoanálisis presenta el origen del amor en la triangularidad que se da en el complejo de Edipo, en el vínculo que se da de mamá, papá con el niño pequeño, ¿no? Cuando se habla de complejo de Edipo no se refiere a que sea una experiencia que nos deja algún tipo de complejos en la vida, sino la complejidad del vínculo, de esa dinámica, de ese vínculo entre un hijo con su madre y de un hijo con su padre, y de poder observar el vínculo entre papá y mamá, y también del vínculo él con sus propios hermanos, a esa complejidad de relaciones en el cual el amor es un elemento circulante en ellos, el amor o su ausencia. Él, en esa dinámica que él estableció una serie de situaciones que se dan a la cual él le llamó complejo de Edipo. Todo niño, toda niña va a amar conforme al modelo de amor que recibió en su infancia. Eh, Nosotros para poder amar a los demás tenemos que recibir amor. Dijo también Sigmund Freud que lo que el niño sufre en forma pasiva lo va a reproducir después en la vida adulta de forma activa. Es decir, que el niño va a dar, cuando sea adulto, va a dar de lo que recibió. Lo va a hacer en forma activa de acuerdo a lo que recibió en forma pasiva. Porque el niño es absolutamente, el infante es indefenso y absolutamente ignorante de cómo relacionarse con los demás, pero un chico que recibe cariño, recibe afecto, recibe amor, recibe contención, va a tener una altísima probabilidad de poder, después de recibir eso, de poder dar también amor, devolviendo amor a sus padres, dando amor a sus hermanos y por supuesto también en su vida adulta poder reproducir gran parte de ese amor que recibió en su infancia en la elección de su propia familia o de su propia pareja. Ahora, es interesante, la Biblia dice, la palabra de Dios está de acuerdo en este sentido con las teorizaciones de Freud, ¿no? Porque, o mejor dicho, yo diría que Freud está de acuerdo con lo que ya la Biblia lo expresaba. El gran apóstol del amor, uno de los grandes exponentes acerca del amor en el libro de San Juan, y fue justamente Juan, el discípulo amado, el discípulo que pasaba mayor cantidad de tiempo con Jesús porque él quería aprender estos conceptos fundamentales, importantes de la vida, directamente con Jesús. Fue su discípulo que no se despegó nunca de Jesús, estuvo hasta el momento de su crucifixión a su lado. Y él escribió en la epístola, en la primera epístola de Juan, en su carta, esa gran frase que dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y después dice en el versículo 18 de 1 Juan 4, 18, dice, en el verdadero amor, el que ama verdaderamente no tiene miedo, no tiene temor, porque en el verdadero amor no existe el temor. En tanto que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, dice, ¿no? Y después termina diciendo algo interesante en el versículo 19, fundamental. Dice, nosotros amamos a Dios
porque Él nos amó a nosotros primero. Esto es impresionante. Si Dios no hubiese hecho algo para decirnos, para mostrarnos, te amo, eres valioso, eres mi hijo, y no solamente nos lo dice con las palabras, sino también con las conductas, con las acciones. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envía a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Es decir, Dios sale a buscarme, se encuentra conmigo, me muestra su amor y me demuestra su amor, no solamente con palabras, sino con hechos. Me cuenta que Jesús dio su vida en la cruz por mí, que pagó el precio de mis pecados, que soy valioso, que soy importante, que soy su hijo, que Él me quiere mucho, que ha hecho mucho en el pasado por mí, sigue haciendo muchas cosas por mí hoy y quiere seguir haciendo por mí en el futuro. Entonces Dios se esfuerza, y la Biblia cuenta todo el esfuerzo inmenso de Dios para demostrar a sus hijos cuánto los ama, no solamente de palabras, sino en conducta, en acciones. Y la Biblia relata un montón de situaciones, de acciones, en las cuales la presencia de Dios demuestra la presencia de Dios en acciones de amor para cada uno de sus hijos. Entonces, un cristiano aprende a amar a Dios no de una forma innata, aprende a amar a Dios por el amor que Dios le da a él. Recibe amor de Dios y llenándose del amor de Dios, aprende a amar a Dios y aprende a amar a los demás. Exactamente igual como se da en la situación edípica, ¿no? Nuestros padres nos aman a nosotros primero, mi mamá me ama, mi papá me ama, me ofrecen su amor, no solamente me dicen con palabras, sino me dan cariño, me dan afecto, me dan contención, por supuesto me ponen límites también, me corrigen, me enseñan, y de esa manera, a través del modelo de mi propia familia, aprendo a amar. Pero después cuando soy grande, en un encuentro personal con Dios, también aprendo de Dios, desde el amor que recibo de Él, aprendo a amar a los demás. Así que esta coincidencia es bastante interesante, es bastante llamativa, ¿no? Desde ahí se deriva lo que en la clínica analítica, cuando estamos con nuestros pacientes, vemos dificultades que se les presentan a muchos sujetos para amar. Y las dificultades que se les presenta para amar y los miedos que tienen para poder entregarse en un vínculo pleno de amor, sobre todo en la pareja, ocurre justamente porque no lo recibieron en una etapa que deberían haber recibido, ¿no? Y hay muchos miedos que la gente tiene, que hay hombres que tienen miedo de establecer un vínculo con una mujer y mujeres que tienen miedo de establecer un vínculo con un hombre, que les dificulta la posibilidad de concretar una relación. Y si la concretan, finalmente la sabotean y terminan separándose. Hay 5 miedos básicos, ¿no? Que generan dificultad del encuentro amoroso entre un hombre y una mujer. Miedo al compromiso. Y miedo al compromiso implica el miedo a perder, en definitiva, la libertad. La sensación de que posiblemente no sea libre. Y seguramente cuando fue pequeño, cuando fue infante, en esa complejidad edípica, tuvieron padres que de alguna manera no le permitieron muchas cosas, no le permitieron ser feliz, que todo era, no hagas esto, no hagas lo otro, no juegues, que cuando el chico jugaba o quería hacer algo, no se lo permitían, prácticamente lo ahogaron a ese niño. Entonces él siente que la posibilidad de entrar en relación con alguien en un vínculo amoroso sería la posibilidad de la pérdida de la libertad. Y entonces tiene mucho miedo al compromiso, mucho miedo por miedo a la pérdida de la libertad. Otro de los miedos por el cual hace que algunas parejas no quieran vincularse, a pesar de que sienten atracción uno por el otro, pero tienen miedo a establecer un vínculo amoroso y, como dije, si lo establecen finalmente sabotean y terminan la relación, es el miedo a que el otro me decepcione. Tengo mucho miedo a que el otro finalmente me falle, me desilusione, me decepcione.
Y cuando uno analiza la historia de estos sujetos, tienen una larga historia de mucha desilusión, especialmente de sus propios padres. Mi papá me desilusionó en el pasado, mi mamá me desilusionó en el pasado. Tuve figuras de crianza autoritativas, tal vez no fue mamá o papá los que lo criaron sus abuelos o un hermano mayor, pero en algún momento sintió la desilusión o la decepción de esas personas que él amó mucho y no quiere volver a vivir eso. Entonces, hoy tiene miedo del encuentro amoroso por miedo a la desilusión, por miedo a la decepción. Ese viejo dicho que dice que el que se quema con leche ve la vaca y llora, bueno, un poco de eso se repite hoy en la conducta por el cual el miedo a la desilusión, el miedo a la decepción, el miedo a que me falle, imposibilita que dos personas que se sienten atraídas finalmente concreten un vínculo y se amen de una manera sana y se quieran y disfruten del amor, ¿no? El tercer miedo que se da con respecto al amor es el miedo al abandono, el miedo al abandono. Entonces no quieren concretar un vínculo amoroso por miedo a que un día me deje, un día me abandone. Y seguramente estos sujetos tienen una historia de abandono de alguno de sus padres, de una mamá que seguramente lo dejaba con sus abuelos y nunca estaba presente cuando el niño lo necesitaba, de una mamá que se iba y él lloraba y nunca le daba una explicación a dónde se iba y siempre era una madre impredecible, de un papá que estuvo ausente, nunca presente en su hijo o que lo rechazó, lo abandonó. La variante más horrible del abandono es la variante del rechazo. El rechazo duele mucho más que el abandono, ¿no? La sensación de que yo necesito, la sensación que tiene el niño, yo que necesito tanto de mi papá, de mi mamá, y él me abandona, ¿eh? En mi práctica, cuando comencé como psicólogo, fui psicólogo infantil y atendí niños pequeños de 5 o 6 añitos que a veces con lágrimas me contaban el dolor de vivir una situación en la cual veo que papá y mi mamá no me quieren, nunca están conmigo. No me quieren, mi papá me abandonó, nunca me llama, nunca me busca, no juega conmigo. Y eso es dramático en la vida de un niño que de alguna manera, si eso no sana, le va a dificultar, le va a dar dificultades después en el amor, en la pareja, porque el miedo al abandono le genera miedo a establecer un vínculo amoroso con alguien. El cuarto miedo es el miedo a la infidelidad. El miedo a la infidelidad, de que me engañe, de que me traicione, de que un día venga otra persona y me arrebate mi objeto amoroso. O lo peor, que el objeto que yo amo un día deje de quererme a mí y quiera a otra persona, ¿no? Eso es lo más doloroso, no solamente que venga alguien y se lleve a la persona que está a mi lado, sino que la persona que está a mi lado un día deje de amarme y elija otro objeto para amar y me abandone a mí, en una situación de infidelidad. Y seguramente también acá hubo situaciones en la dinámica edípica, en la niñez, de la infidelidad de alguno de sus padres y del dolor vivido por el que, o sea, el chico fue testigo del dolor vivido por la persona que más amaba, que sufría ante la infidelidad del otro, de la infidelidad del hombre o la infidelidad de la mujer. Entonces el niño cuando fue pequeño fue testigo de esto y sufrió, conociendo la infidelidad de sus padres. O también situaciones en la cual cuando nacen los hermanos, ve a papá y mamá que pierden el interés hacia él y vuelcan todo su interés, todo su cariño y todo su afecto en ese hermano y ahora como que a ellos lo dejan de lado y le dejaron de dar la consideración, el amor que ellos creían que ellos eran los únicos privilegiados en esa situación. Y la pérdida del amor de mamá y la pérdida del amor de papá, porque ahora ponen todo su amor en un hermano, genera uno de los dolores, una herida narcisista muy fuerte, que si el chico no logra sanar eso, entonces cuando es adulto le tiene mucho miedo a la infidelidad y eso le dificulta establecer un vínculo amoroso, entrar en un vínculo amoroso. Y si entra en un vínculo amoroso, va a vivir constantemente con celo, con sospecha, con duda, con inseguridades de que mi pareja en algún momento me engañe con otro o con otra, ¿no? Y el último miedo es el miedo a que deje de desearme. Que yo, que soy la persona tan especial para mi pareja, que ella me dice que soy el único
que ella nunca amará a nadie sino a mí, o en el caso de la mujer que escucha de los labios de su amante, tú eres mi única, a nadie amaré jamás sino solamente a ti. Tiene el miedo de que algún día deje de desearme, que ya no sienta nada hacia mí, que ya no pueda escuchar más palabras amorosas de esa persona, de esa persona a quien yo amo, y que ya no quiera ni siquiera darme la mano, no quiera abrazarme, no quiera darme un beso, no quiera tener intimidad conmigo, que me rechace, que ya no me desee. El miedo a la pérdida del deseo es también uno de los miedos fuertes que se da, que hace que muchas personas renuncian al deseo de querer tener un vínculo amoroso con alguien, ¿no? Y si lo establecen, lo viven con mucho estrés, con mucha ansiedad. Y todos estos miedos se originan, tienen su origen en la primera etapa de la vida, en el vínculo, en el complejo de Edipo, en ese vínculo que él fue testigo de ver de la relación entre papá y mamá, pero sobre todo, cómo papá y mamá se relacionaron conmigo, se relacionó con el infante. Ahí aprendió el arte de amar, allí aprendió cómo se debe amar, allí tuvo como una especie de obra de teatro, un escenario de amor, y vio cómo circulaba el amor entre todos los miembros de la familia. Así que es muy importante que podamos generar buenos modelos de amor, los que somos padres de nuestros hijos, un modelo lo más sano posible. Nadie es perfecto, pero intentar generar un modelo sano. Y acá la Biblia establece que Dios es alguien que nos enseña a amar. Aquellos que tal vez no tuvimos una historia feliz en nuestra infancia, Dios viene a nuestro auxilio para empezar a hacer nueva todas las cosas. Dios nos restaura, sana nuestras heridas, sana al quebrantado de corazón, dice la palabra. Dios viene con el objetivo de restaurar la plenitud del amor que por alguna razón fue cortada, viene a restaurar en sus hijos. Él viene a dar amor. Dios nos da amor y nos enseña, a través del amor que Él nos da, nos enseña cómo amar a los demás. Dios nos enseña cómo debemos tratar a nuestra esposa, Dios nos enseña cómo debemos tratar a nuestros hijos, Dios nos enseña cómo debemos amar a nuestro cónyuge, cómo amar a nuestros seres queridos, a nuestra familia, y nos enseña cómo amar a nuestros amigos e incluso cómo amar al enemigo, porque Dios es amor. Así que si tuviste dificultades en el amor y si tenés miedo con respecto al amor, qué importante es que no solamente vayas a un analista, a un psicoanalista y puedas trabajar, elaborar tu historia para sanar a través de un profesional estas situaciones dramáticas vividas, para que no tengas que repetir en tu historia ya adulta dificultades en el amor, para que no tengas que sufrir, para que no tengas que enfermar, porque tienes que amar para no enfermar. Entonces es importante que busques ayuda profesional si es necesario, pero no dejes de buscar la ayuda invalorable, impresionante del Dios que quiere venir a enseñarte cómo amar, porque Él te ama y nosotros podemos amar a Dios y amar a los demás porque Él nos amó primero. Que Dios te bendiga y ya vamos a tener una próxima entrega de diálogo entre la fe religiosa y el psicoanálisis.